Antes de hablar de esto, veamos qué tipos de descenso existen. Y es que existen diferentes técnicas que una aeronave puede utilizar durante un descenso. La primera y la más sencilla es conocida como descenso escalonado, en la cual la aeronave desciende gradualmente a diferentes altitudes hasta que llega a la altitud deseada. Esta técnica la podemos encontrar en la mayoría de procedimientos de llegada y aproximación convencionales, al igual que también cambios de nivel progresivos a solicitud del control de tránsito aéreo, por ejemplo cuando nos están dando vectores. La segunda técnica es el descenso estándar de 3 grados, que consiste en un descenso continuo utilizando un ángulo de 3 grados. Para esto se requiere un cálculo manual de la trayectoria de descenso con el ángulo estándar. Y finalmente tenemos el descenso optimizado, el cual consiste en un perfil de descenso calculado por los sistemas de gestión de vuelo a bordo de la aeronave. Como podemos observar y como resulta evidente, para el descenso escalonado no se requiere realizar ningún cálculo, y para el descenso optimizado el cálculo lo realiza el computador a bordo de la aeronave, lo que significa que el único caso en el cual vamos a requerir un cálculo manual es en el caso del descenso estándar, del cual vamos a hablar en este video. Así que iniciemos por ver en qué consiste un cálculo de descenso. Este se refiere al cálculo de distancia y régimen de descenso necesarios para seguir una trayectoria de descenso deseada. Normalmente este cálculo se realiza entre la altitud de crucero y la pista deseada para aterrizar, aunque también podríamos aplicarlo a la altitud de crucero y otra altitud deseada, dependiendo del caso. Como ya hemos visto en videos anteriores, el punto en el cual se inicia el descenso es conocido como Top of Descent y se abrevia como TOD. La pregunta es entonces a qué distancia debemos iniciar este descenso y con qué régimen de descenso o velocidad vertical. Pues estos serán los parámetros que vamos a calcular. Iniciemos por la distancia. ¿Cuándo iniciar el descenso? Pues bien, el objetivo es descender desde el Top of Descent hasta el punto deseado de forma eficiente. Cuando hablo de forma eficiente me refiero en términos de tiempo y combustible. Si por ejemplo iniciamos el descenso demasiado temprano, es decir, mucho antes de la pista, vamos a alcanzar la altitud deseada antes de llegar a la pista, lo que significa que vamos a tener que volar nivelados a baja altitud mientras llegamos a la misma. Este vuelo a nivel a baja altitud significa un mayor consumo de combustible, lo que significa que esta técnica no es eficiente, y se estaría asemejando más bien a un descenso escalonado. Por otro lado, si iniciamos el descenso demasiado tarde, es decir, demasiado cerca de la pista, vamos a llegar a la pista demasiado alto, lo que significa que vamos a tener que realizar un circuito de espera descendiendo, lo cual va a demandar tiempo y combustible, por lo cual tampoco es eficiente iniciar el descenso demasiado tarde. La idea sería entonces iniciar el descenso a una distancia exacta que nos permite realizar un descenso eficiente hacia la pista. La pregunta es entonces ¿cómo calculamos esta distancia? Pues bien, para poder realizar esto debemos entender que la distancia a la cual debemos iniciar el descenso dependerá del ángulo de la trayectoria. Como habíamos dicho, el ángulo de descenso relaciona la altura que pierde una aeronave con respecto a la distancia que recorre. Lo que significa que si por ejemplo vamos a realizar un descenso con un ángulo pequeño, debemos iniciarlo mucho antes de la pista, a una mayor distancia, ya que en este caso la aeronave va a perder menor altura por unidad de distancia, mientras que si por ejemplo vamos a utilizar un ángulo de descenso grande, podemos iniciar el descenso a una menor distancia, ya que en este caso la aeronave va a perder mayor altura por unidad de distancia. En conclusión, un ángulo grande de descenso requerirá una distancia pequeña, mientras que un ángulo pequeño requerirá una distancia más grande. Pero entonces, ¿con qué ángulo vamos a calcular nuestro descenso? Normalmente lo realizaremos entonces con el ángulo estándar, que es de 3 grados o si hablamos de gradiente del 5,25%. Analizando este ángulo de 3 grados observamos que por cada 3 millas náuticas recorridas la aeronave pierde 955 pies, que desde el punto de vista práctico podemos aproximarlo a 1000 pies. Es decir que con un ángulo de descenso de 3 grados se descienden aproximadamente 1000 pies por cada 3 millas náuticas recorridas. En otras palabras, se necesitan 3 millas náuticas para perder 1000 pies. Veamos algunos ejemplos de cómo aplicar esto. Supongamos que nos encontramos volando a una altitud de 4000 pies y queremos aterrizar en un aeródromo que tiene una elevación de 3000 pies.
En este caso, para poder aterrizar, la aeronave deberá perder 1000 pies, pues es la diferencia entre 4000 a la que estamos volando y 3000 a la altitud a la que vamos a ir. Como habíamos dicho anteriormente, se necesitan 3 millas náuticas para perder 1000 pies si volamos con un ángulo de 3 grados. Y ya que necesitamos perder exactamente 1000 pies, la aeronave debería iniciar su descenso 3 millas antes de la pista. Veamos otro escenario. Supongamos que la aeronave se encuentra volando a 5000 pies y quiere nuevamente aterrizar en el aeródromo a 3000 pies. En este caso ahora deberá perder 2000 pies para poder aterrizar. Y como ya dijimos anteriormente, por cada 1000 pies que se deban perder debemos añadir 3 millas náuticas más a la distancia. Y ya que vamos a perder 2000 pies, la distancia a la cual debemos iniciar el descenso es de 6 millas náuticas. En este par de ejemplos hemos utilizado la intuición para poder saber a qué distancia iniciar el descenso. Sin embargo, existe una fórmula en particular para realizar este cálculo, y es una simple regla de 3, ya que si en 3 millas náuticas perdemos 1000 pies, ¿cuánta distancia necesitamos para perder una cierta altura? Simplemente realizamos la fórmula, despejamos distancia y obtenemos que distancia requerida es igual a diferencia de altitud por 3 millas náuticas sobre 1000 pies. Recordemos que la diferencia de altitud la obtenemos restando la altitud inicial menos la altitud deseada. De una forma gráfica, la altitud inicial es la altitud a la cual estamos volando y la altitud deseada a la cual vamos a descender. En este caso la diferencia de altitud sería simplemente la altura que debemos perder. Veamos un ejemplo de cómo aplicar esta fórmula. Supongamos que nos encontramos volando a 10.000 pies y queremos llegar al punto B con 2000 pies. La pregunta es entonces a qué distancia con respecto al punto B debemos iniciar nuestro descenso. Para poder aplicar la fórmula debemos primero hallar la diferencia de altitud entre 10.000 y 2000, es decir, la altura que vamos a perder, en este caso 8000 pies. Simplemente reemplazamos 8000 en la fórmula y obtenemos una distancia de 24 millas náuticas. Ahora, existe una forma aún más simple de aplicar esta fórmula. La vamos a llamar la fórmula simplificada. En este caso utilizaremos el mismo ejemplo anterior y para esto simplemente lo que vamos a hacer es retirar los 3 ceros a la altitud y vamos a multiplicar ese valor por 3. Es decir, vamos a tomar 8000, que es la diferencia de altitud, le vamos a quitar los 3 ceros y multiplicamos 8 por 3, obteniendo así la distancia de 24 millas náuticas. Realizar esto tiene el mismo efecto que realizar la fórmula anterior, solo que es un poco más simple para realizarlo en un cálculo mental. Ya hemos visto entonces cómo calcular la distancia a la cual iniciar el descenso. La pregunta es ¿qué régimen de descenso utilizar? Ya que hemos hablado de un ángulo de descenso de 3 grados, pero normalmente en las aeronaves no tenemos un indicador de ángulo de descenso. Así que debemos calcular el régimen de descenso requerido para esta trayectoria de 3 grados. Pues teniendo la información de régimen de descenso o velocidad vertical podemos controlarla fácilmente y monitorearla por medio del indicador de velocidad vertical en la cabina. Como ya vimos en el video acerca de régimen de descenso, el régimen de descenso corresponde a multiplicar el gradiente de descenso por la velocidad. En este caso el gradiente que vamos a utilizar es el estándar, que es de 5,25%, y la velocidad corresponde a la velocidad con respecto al terreno o ground speed. Es decir, que la fórmula para hallar el régimen de descenso requerido para un ángulo de 3 grados es 5,25 por ground speed. Veamos un ejemplo de cómo utilizarla. Supongamos que nos preguntan qué régimen de descenso debe tener una aeronave que vuela a 100 nudos para descender con el ángulo estándar. Pues bien, simplemente debemos multiplicar 5,25 por 100, obteniendo así un régimen de 525 pies por minuto. Ahora, en algunas ocasiones, especialmente durante un cálculo mental, multiplicar decimales puede ser un poco complicado, por lo cual podemos utilizar una fórmula aproximada, y es que podemos hallar este régimen requerido aproximado utilizando esta fórmula, donde régimen requerido es igual a ground speed por 5, es decir, excluyendo los decimales. En este caso, aplicando el ejemplo anterior, simplemente multiplicaríamos 100 por 5, obteniendo así un régimen aproximado de 500 pies por minuto. Ahora, incluso sin utilizar decimales, en algunas ocasiones puede ser complicado multiplicar por 5 mentalmente, por lo cual podemos utilizar esta técnica que es aún más simple. Simplemente tomamos la velocidad y la dividimos a la mitad,
y finalmente se le añade un 0 al resultado. Es decir, en el ejemplo anterior, tomaríamos 100, que es la velocidad, la dividimos entre 2, obteniendo así 50 y le añadimos un 0, obteniendo así un régimen de descenso de 500 pies por minuto. Como podemos observar, hacer esto tiene el mismo efecto que multiplicar por 5, solo que es un poco más sencillo para realizarlo mentalmente. Ya que sabemos cómo calcular el régimen de descenso, apliquémoslo al ejemplo que vimos anteriormente, donde queríamos descender de 10.000 a 2.000 pies en el punto B. Aquí ya habíamos establecido que la distancia requerida es de 24 millas náuticas. Calculemos ahora el régimen de descenso asumiendo que la aeronave tiene una velocidad de 200 nudos. Simplemente vamos a multiplicar entonces 200 por 5, obteniendo así un régimen de descenso requerido de 1000 pies por minuto. Hasta este punto ya hemos visto entonces cómo calcular los parámetros de distancia y régimen de descenso para un descenso estándar. Sin embargo, hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. Y es que para seguir la trayectoria de 3 grados de una forma precisa debemos tener en cuenta los factores que afectan la ground speed, pues si la ground speed cambia, el régimen de descenso requerido también va a cambiar. Como recordaremos, la ground speed se ve afectada principalmente por la TAS y por el viento. Así que veamos qué efecto tienen estos dos factores. Iniciemos con un viento de frente. Asumiendo el ejemplo anterior, donde habíamos calculado que el régimen de descenso era de 1000 pies por minuto, supongamos que durante el descenso la aeronave se encuentra con un viento de frente de 20 nudos, el cual reduce su velocidad ground speed a 180 nudos. Con esta nueva velocidad, si recalculamos el régimen de descenso, obtendremos 900 pies por minuto, lo que significa que con esta nueva velocidad que tiene la aeronave ya no necesita 1000 pies por minuto sino 900 pies por minuto para mantener la trayectoria de 3 grados. Lo contrario sucede con un viento de cola. Asumiendo el mismo ejemplo, supongamos que la aeronave se encuentra con un viento de cola de 20 nudos, aumentando así su velocidad ground speed a 220 nudos, lo que significa que si recalculamos el régimen de descenso obtendríamos 1100 pies por minuto. Es decir que para poder descender con un ángulo de 3 grados con esta nueva velocidad debe descender con un régimen de 1100 pies por minuto. Veamos ahora el efecto que tiene la velocidad TAS. Y es que si mantenemos una velocidad indicada constante durante el descenso, a medida que descendemos la velocidad TAS se va a reducir debido al aumento en la densidad del aire. Y si la velocidad TAS se reduce, la velocidad ground speed también se va a reducir gradualmente. Veamos el ejemplo anterior. Aquí iniciamos nuestro descenso con una velocidad de 200 nudos, y habíamos calculado que para este descenso requeriríamos 1000 pies por minuto. Sin embargo, a medida que descendemos con una velocidad indicada constante, la velocidad ground speed de la aeronave se reduce también. Con 190 nudos el régimen requerido será de 950 pies por minuto, con 180 nudos será de 900 pies por minuto, y con 170 nudos será de 850 pies por minuto. Con lo cual, a medida que se desciende y se cambia la velocidad ground speed, la tripulación debe recalcular el régimen de descenso requerido para mantener la trayectoria correcta y poder llegar al punto B con 2000 pies según fue planeado. Así que, en conclusión, debido a que la velocidad ground speed sufre cambios durante el descenso, debemos periódicamente recalcularla y corregirla en nuestra aeronave para así mantener la trayectoria deseada. En este video ya hemos visto varios ejemplos genéricos de cómo utilizar estas fórmulas, pero veamos ahora un ejemplo un poco más real. Supongamos que el vuelo de Interjet 2252 se encuentra volando a una altitud de 25.000 pies, con una velocidad ground speed de 250 nudos, y se prepara para descender y aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, que tiene una elevación de 7.316 pies. Inicialmente podríamos pensar que debemos calcular el descenso desde 25.000 hasta 7.316. Sin embargo, los procedimientos de llegada al aeropuerto exigen que se cruce un punto de referencia llamado San Mateo con una altitud de 12.000 pies, a partir del cual se procede con la aproximación. Es decir que en este caso debemos calcular el descenso de 25.000 a 12.000 utilizando como punto de referencia el VOR de San Mateo. La pregunta que tenemos es entonces a qué distancia con respecto a San Mateo debemos iniciar el descenso y qué régimen de descenso debemos utilizar. Pues bien, apliquemos las fórmulas que vimos anteriormente. Para iniciar con el cálculo de distancia debemos hallar la diferencia de altitud entre 25.000 y 12.000, que en este caso corresponde a 13.000 pies. Ahora, tomamos estos 13.000 pies, le quitamos los 3 ceros,
Multiplicamos este valor por 3 y obtenemos una distancia de 39 millas náuticas.